Listo, Javi. En esta sesión vamos a hacer un par de ejercicios de backtesting, ¿cierto? Entendiendo que yo te dije que en este mes vamos a meterle mucho más a la práctica y que tendríamos semanalmente dos sesiones en las que haríamos backtesting o repasaríamos conceptos, ¿vale? Y en esa ocasión, pues haremos backtesting y al mismo tiempo repasaremos conceptos, ¿ok? Mataremos dos pájaros de un solo tiro. Entonces, ahí ya debes estar viendo mi pantalla. Espérame, yo me veo, yo enciendo la cámara que no me veo. Ok, ahí está. Entonces, tengo un par de backtesting por aquí, Javi, de entradas de el mes de abril. En el mes de abril, yo logré en todo el mes un 7,5% positivo, con muy buen mes para mí, ¿cierto? Y te quiero traer el día de hoy un par de backtesting, ¿cierto? De entradas de ese mes, ¿cierto? Fueron entradas reales que yo hice en ese mes. Vamos a buscar entonces, vamos por aquí, 24 de abril. Ok, déjame, ya hago replay. Listo, ahí está Javi, ¿cierto? Eh, Me voy a pasar a 4 horas para que veamos cómo venía la estructura. Miremos, Javi, que la estructura venía alcista, ¿cierto? Venía Mm, completamente alcista. Aquí habían unas ineficiencias o unos vacíos o unos imbalances que había dejado el mercado y que era probable que viniera a llenar, ¿cierto? Era probable que fueran a llenar esas ineficiencias. Eso en cuanto al tema de la estructura, que ya tú sabes que para mí es muy, muy importante. En cualquier momento, Javi, que tengas una pregunta, me interrumpe, ¿vale? vale. Entonces, en una hora, Javi, yo vi, espérame, déjame, fue una entrada en Londres, espérame, yo me retraso un poquito más. Listo, entonces, en la temporalidad de una hora, Javi, te digo que veo la estructura alcista, ¿cierto? Alcista, ojo, alcista. Entonces, yo estaba pronosticando que posiblemente estas ventas como retroceso terminarán en este punto. ¿Ok? ¿Qué me hace pensar también esa parte de la estructura? Si tú te fijas, Javi, este lower low, eso es un lower low, nunca llegó a ser superado por este otro lower low. ¿Sí? Si yo trazo una línea aquí, me doy cuenta que este low que creó aquí o que intentó crear no superó el anterior. Eso ya me da pie a mí para entender que tal vez el mercado creó el punto más bajo que es este. ¿Ok? Y de ahí en adelante lo que va a hacer es que va a continuar subiendo. ¿Cierto? Eso fue lo que vi en la temporalidad de una hora. Pero en ese momento yo proyecté 15,5, que fue aquí. 15,5, recuerda, fue Londres. Entonces, en 15 minutos, Javi, recuerda que aquí fue donde yo tenía el último lower low, en ese punto, que no fue superado por el siguiente punto más bajo. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue que en 15 minutos, Javi, identifiqué un order lo clásico, que míralo aquí, ahí está, ¿cierto? ¿Ves? Esa velita roja, es un order lo clásico. Aquí se ve claramente que el mercado sale del order block y aquí regresa y activa mi order block, ¿cierto? Y mira, Javi, que yo un poquito más adelante tengo otro order block clásico, que si es que quisiera también utilizarlo. Míralo aquí. Esto es otro order block clásico que me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque está un poco más cerca del mercado actual, de la sesión actual. La sesión que yo voy a operar es justamente esta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el orden lo clásico que yo decido utilizar es este segundo. Te repito, ¿por qué lo decido utilizar? Porque está un poco más cerca de la sesión que voy a operar y es un reloj de 15 minutos, ¿ok? Entonces, teniendo ya la confirmación de 15 minutos activada, porque mira que aquí se ve que deja el orden, luego sale el orden y luego regresa al orden, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que había visto en una hora y teniendo en cuenta esa confirmación ya activada que tengo en 15 minutos, ya yo me podría bajar a la temporalidad de 5 minutos. Si tú recuerdas, Javi, que yo en 5 minutos siempre busco exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo mismo, el famoso dibujito, ¿cierto? Ah, Dibujito. Y mira que aquí el mercado me da el dibujito.
¿cierto? Aquí se vuelve un poco confuso en esa parte, pero entonces mira que aquí me crea el lower high y aquí me crea el lower low, ¿sí? Ese lower low es válido, ¿por qué? Porque, espérame, yo borro eso. Porque si tú te fijas, Javi, aquí donde yo tengo el lower low, ¿cierto? Es el punto más bajo, ¿cierto? Ese es el punto más bajo, porque superó este y superó este también, ¿cierto? Y como ese es mi lower low, por lo tanto, el anterior punto alto sería mi lower high, ¿cierto? Que es el punto donde yo esperaría el rompimiento de la estructura, ¿ok? Voy a trazar una línea. Ese es mi orden, los de 15 minutos, esta línea. Yo la corro un poquito más para atrás, Javi, para que no me estorbe, ¿cierto? Para que no estorbe mi visual, cuando yo estoy buscando mi confirmación de 5 minutos. Entonces, voy a buscar el punto más alto, que es donde se haría el lower high, sería en esa zona en específico, ¿cierto? Es decir, que yo siempre espero que el mercado haga lo mismo que espero todos los días, Javi, que rompa la estructura, aquí también que me quiebre mi order lock y luego que regrese a utilizarlo del lado contrario y aquí yo podría intentar buscar una compra, ¿cierto? Yo siempre espero eso, espero exactamente lo mismo, Javi, y tú has visto que la semana anterior y esa semana ha funcionado, ¿cierto? No han sido Sí. operaciones que hemos ido por demasiado profit, que incluso hemos salido en break-even, pero ha funcionado, ¿cierto? Y los break-even también hacen parte de esto, ¿cierto? Los break-even también van sumando, siempre y cuando sepamos sumar buenas decisiones. Entonces, voy a adelantar un poco más el mercado, Javi, para pararme justamente cuando empezó Londres. Mira, ahí empezó Londres, ¿cierto? En esa vela de 5 minutos empieza Londres, ahí nos conectamos de una vez y empezamos a hacer lo que ya yo te dije que habíamos hecho, ¿cierto? Entonces, sigo esperando el orden en quiebre, que te repito, es lo único que yo espero en 5 minutos. Vamos a adelantar un poco más el mercado. Ahí el mercado, Javi, no rompe mi orden en quiebre. Mira que lo hizo con Mecha. Sí. Recuerda que para mí es importante que lo haga con cuerpo de vela. ¿Ok? Es decir, un cuerpo de una vela o parte de un cuerpo de una vela, ¿cierto? Que sea de tamaño considerado, ¿cierto? Debe quedar por encima de mi línea donde está mi lower high. Ahí todavía no hay rompimiento para mí. Destapemos la siguiente vela, ahí ya sí hay rompimiento. ¿Sí? Si tú Ok. te fijas, Javi, el dibujito, ya hay rompimiento. Ese rompimiento es la tercera señal de un order block en quiebre. Javi, ¿me recuerdas cuáles son las señales de un order block en quiebre? El order block, el movimiento que ¿Ok? hace el order block debe de, es el order block, el movimiento que le hace el order block debe superar el low anterior O el high, ¿cierto? o el high, sí. Ujú. Eh, atravesarlo y activarlo. Exacto. Dame un segundo, Javi. Vale. Exacto, Javi. ¿Las pasteleaste o las aprendiste? No, no las tengo ya, las quité. Ah, bueno, bueno, súper. Esas son las cuatro señales, Javi. Entonces, ahí yo tengo la tercera señal, ¿cierto? Que es cuando me quiebra el orden. Le faltaría únicamente la cuarta, que como tú dijiste, es que el mercado regrese a utilizar el orden en quiebre del lado contrario y ahí me posiciono yo en la compra, ¿cierto? Y ahí ya yo estoy dentro de la operación. Entonces, en ese momento, Javi, como ya tú has visto que pasa en la práctica, ya yo empiezo a calcular lotaje, ya yo Ajá. empiezo a, bueno, antes del lotaje, obviamente tengo que poner la herramienta de riesgo-beneficio. Entonces, vamos a colocar primero la herramienta de riesgo-beneficio. El punto de entrada sería justamente ahí, en el orden, en quiebre, ¿cierto? Calculo mi stop loss para poder calcular el lotaje. Mi stop loss fue más o menos, yo diría que siempre el promedio ya subió un poquitico, es de 13.5, 12 pips, 13, ¿cierto? Está por ahí, más o menos por esa zona. Mi Ajá. cuál sería un posible objetivo. Listo, mira que me gusta este pequeño high que hay por aquí, ¿cierto? Está un poquito grande, a 38 pi más o menos, está un poquito ambicioso, pero entonces hay que tener en cuenta que yo por aquí
a la altura de este high, pues sería buen punto en el que el mercado entregara las órdenes, ¿cierto? Igual todo es cuestión con el objetivo, con el profit high, tú has visto que todo es cuestión de hacerle seguimiento, ¿cierto? Para identificar cuáles son las zonas que posiblemente podrían retener el precio, ¿sí? Retenerlo y poder ir tomando decisiones. Entonces, en ese momento, calculé mi lotaje, Javi. Vamos a ver la siguiente vela. Esa vela continúa subiendo, ¿cierto? Todavía no nos hace el retroceso. Espérame, yo esa por la siguiente vela. Listo. Ahí esa vela hace un pequeño retroceso. Yo creo que ahí no entré todavía. Mi punto de entrada fue en el 34.67. Fue más abajito. Destapemos la siguiente vela. La siguiente vela sale un poquito más bajista. La siguiente vela baja un poquito más. Y esa siguiente vela, Javi, si tú te fijas, alcanza a estar muy cerca del punto de entrada. Recuerda que yo tengo una consideración personal, Javi, y es que yo La podría de un pip. un pip antes, ¿cierto? ¿La recuerdas? Sí. Exacto. Entonces, mi precio de entrada fue exactamente en el 34.67. Vamos a ver dónde está. Ahí fue. Ok. Ahí fue, Javi, exactamente donde yo tuve mi punto de entrada en ese punto. Entonces, miremos que, de acuerdo a mi consideración personal, a la que yo tengo, ¿cierto? Te repito, yo podría entrar un pip antes de mi punto de entrada. ¿Ok? Pensando que tal vez el precio no alcanza a tocar por completo mi punto de entrada, se vaya y me deje. ¿Ok? Pero es un riesgo, Javi, digámoslo así, riesgo, que yo asumo como trade, ¿cierto? Que dentro de mi plan está escrito. ¿Vale? ¿Y recorres el stop loss más abajo? ¿O así lo dejas? A veces, Javi, Ok. a veces lo hago, ¿cierto? Dependiendo qué tanta zona deje por acá descubierta, ¿ok? Sí. Listo. Pero, o sea, si yo haciendo mi punto de entrada un pip antes, me queda un stop loss de más de 14, de 15, yo no lo corro, yo lo dejo así donde está, ¿ok? Ujú. Ok. La ventaja, Javi, de este setup que tenemos nosotros, que es así, es que si nosotros tenemos la dirección buena, si nosotros tenemos la dirección buena, básicamente el mercado no tiene por qué estar en el stop loss. O no le digamos no tiene. Existe muy poca probabilidad de que el stop loss o de que el mercado caiga el stop loss. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahí ya estoy dentro de la operación, Javi. Ya todo es cuestión de seguir observando a ver qué pasa. Vamos a ver por acá. Ok, yo por aquí podría poner por ese punto, Javi, mi PL intermedio, ¿cierto? Igual por aquí, mira que en 5 minutos también tengo un order block. Aquí está, un order en 5 minutos. Entonces, podrían ser zonas que, como te digo, retengan el precio, ¿cierto? Es cuestión de mirar cómo llega el mercado a estas zonas. Si se queda retenido o si lo rompe y se va de una vez hacia arriba, ¿ok? Ujú. Aquí ya estamos dentro de la entrada. Se empieza a desarrollar la entrada. Mira que ahí tiene un primer impulso y ahí casi llega a mi PL intermedio. En ese momento, Javi, tú sabes que mi plan de trading también está recorrer o reducir el stop loss más o menos un 50%, ¿ok? No es exactamente el 50%, es más o menos un 50% tratando de minimizar las pérdidas si es que el mercado se llega a regresar, ¿ok? ¿Por qué no todavía? Porque en la práctica también me he dado cuenta que el mercado puede regresar una vez más al precio de entrada. Y yo no quisiera que me sacara y que se fuera luego la dirección. ¿Ok? Entonces, en ese punto seguramente puse o reduje el stop loss al 50%. Vamos a seguir observando. Miremos cómo llega ese PL, Javi, a esa línea que está aquí. Miremos si es que se queda retenido o tal vez hace un pequeño retroceso y sigue subiendo. Pero en ese punto yo todavía estaba dentro, ¿ok? Porque mi precio de cierre, te voy a decir dónde cerré yo, mi precio de cierre fue el 37.56. Espérame. 37.56, exactamente ahí. Ok, ahí yo todavía estoy dentro. Vamos a ver. Siguiente vela, mira que la rompe. Parece no tener dificultad. Vamos a ver la siguiente vela.
Se la rompe por completo, Javi. Rompe por completo mi PL, rompe el orden de lo que tenemos en 5 minutos e intenta Ajá. llegar un poco más cerca al objetivo, lo cual es muy bueno, ¿cierto? En ese punto, Javi, al yo ver que el mercado rompió sin ninguna dificultad esa posible resistencia que había en ese punto, ¿yo qué hice? Puse break-even, ¿ok? Y ya con una operación asegurada, pues ya es mucho mejor, ¿cierto? La siguiente vela, vamos a ver, es la que llega a tocarnos el take profit, el objetivo, ¿ok? Y esa, Javi, fue la entrada del 24 de abril. Yo te pongo otra vez el stop loss donde lo puse, fue más o menos de 13. Fue una entrada, Javi, exactamente fue una entrada 1 a 2. Yo aquí la tengo anotada. Entonces, el Mm, stop loss debería haber sido de unos 14 y alquito pips, ¿sí? Porque fue una entrada, te repito, de 1 a 2. Listo, Javi, ¿tienes dudas de ese ejercicio? Sí, ¿qué high fue el que llegó a esa altura de los anteriores Ok, de días vamos a anteriores? pasar, vamos a pasarnos a 15 minutos. Mira que yo te había dicho, Javi, que teníamos este high, ¿cierto? Eh, Que era posible que llegara ahí, pero bueno, yo No alcanzó a también llegar. decidí salirme porque ya tenía el 1-2, es un muy buen riesgo-beneficio, entonces yo prefiero, ya te has visto, y yo te he dicho que yo soy un trader reservado, entonces para mí un 1-2 está súper bien. ¿Y ya no subió ¿Listo? más? ¿Cómo? ¿Y no alcanzó a llegar a ese high del... Ah, bueno, vamos a seguir viéndolo. Ok, y sacó de la bajista. Ah, mira que sí, Javi, siguió subiendo. Siguió subiendo, vamos a ver si llegó hasta el high que teníamos marcado en 15 minutos. Mira que sí, Javi, entregó órdenes por encima de ese high, Sí. ¿cierto? Listo, fue una muy buena entrada, Javi. Mira, como te digo, cuando tenemos muy buena la dirección, Javi, normalmente el mercado no se pasa tiempo en el stop loss, ¿cierto? Cuando tenemos buena dirección y tiene buena liquidez el mercado respeta muy bien esos órdenes en quiebre, es decir, el dibujito. Ujú. ¿Listo? Sí. ¿Preguntas, Javi? No. No. Vale. Vámonos entonces al día 17 de abril. 17, aquí estamos. Aquí el mercado se ve un poco consolidado, mira. Qué feo se veía el mercado en esa parte. En ese Ujú. punto encontré una compra también en Londres. Ok, vamos a verla. Jueves 17 de abril. Esa entrada, Javi, la tomé con los chicos, entonces probablemente ellos también se fueron a profit. Vamos a verla. Ok, 15 minutos, una hora, perdón, Javi, lo que ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Estructura alcista, ¿cierto? Estructura completamente alcista. Aquí en una hora me doy cuenta que el mercado había roto estructura de ventas hacia compra, entonces me daba pie para pensar en una posible compra en Londres. Ese día, Javi, proyecté vallas 15.5. Déjame un segundo, yo retrocedo un poco más, hasta un poquito antes de Londres. Ahí está. Listo, aquí estamos, Javi. 17 de abril. Lo que yo veo en Ok. este punto, Javi, es, yo marco varias zonas, ¿cierto? Marco este punto, que es el que, ¿ese punto cuál es, Javi? Lo de Asia, Correcto, muy bien. Ya lo vamos identificando más rápido. ¿Ese punto cuál es? el de Nueva York, lo de Nueva York, Correcto. ¿Y ese otro punto es el de? lo del día. Exacto, y el de Londres, ¿cierto? Que lo creo en Londres. Ajá. Listo, pero recuerda, si yo soy en 15 minutos, yo utilizo lo de las sesiones anteriores, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces, en 15 minutos, Javi, yo tenía marcadas esas dos zonas, ¿sí? Los dos lows. Mira que así como tú hiciste el día de hoy, encierro el precio. Trato de encerrar el precio a ver si es que está cerca de algún high o de algún low importante, ¿cierto? Entonces, ahí en 15 minutos, Javi, yo utilicé esta manipulación del high de Asia, del low de Asia, perdón, ¿cierto? Esa manipulación del low de Asia. No había divergencia, Javi, ¿cierto? En el gráfico del índice también manipuló el high, entonces no había divergencia, sin embargo, contaba con la manipulación. Mira, Javi, que esa manipulación parece tener fuerza bajista, ¿cierto? Ajá. Parece tener fuerza bajista, es decir, que puede que no dé la reversión, ¿cierto? ¿Qué ventaja tenemos nosotros, Javi?
que con el Ahí, setup de ahí estabas nosotros, visualizando, en ese momento estabas visualizando compras o ventas. fueron compras, Javi. Compra, ok. Por la Claro, a favor de manipulación la que hay manipulación. reversión. ¿Cómo? Por la manipulación que hay reversión. Claro, y aparte de Ese eso, la momento estructura estabas en ahí. una hora es alcista. ¿Ok? Sí, Javi. Sí. Aparte de eso, la estructura en una hora es alcista. Dame un segundo, Javi, yo le escribo a los chicos algo. Vamos a hacer el shock de mentalidad a las 9:30. Perdón, el análisis por mercado. 9:10:45. Listo, Javi. Entonces, en ese momento, yo me fijé que había esa manipulación. Igual Javi debía estar muy pendiente porque igual aquí tenía el low de Nueva York que también podría venir a manipular. ¿Ok? Te decía que nosotros tenemos una ventaja y es la siguiente. Supongamos que aquí yo tengo el low de Asia, ¿cierto? El low de Asia. Y el mercado, o mejor dicho, para nosotros, debe venir aquí creando estructura. Es decir, aquí se genera la manipulación en Londres de ese low de Asia. ¿Ok? ¿Cuál Ujú. es la ventaja que tiene nuestro Z Javi? Que para yo poder ver una reversión o para tener seguridad en esa manipulación, el mercado en 5 minutos debe romper la estructura, ¿cierto? Si no rompe la estructura, pues eso es un indicador de que la reversión posiblemente no vaya a suceder. ¿Me hago entender, Javi? Sí. Ok, entonces la ventaja que nosotros siempre tenemos es que en 5 minutos, sí o sí, esperamos el rompimiento y eso nos da un poco más de seguridad en la reversión. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahí en 15 minutos tenía la manipulación. Yo lo que hice o lo que hicimos con los chicos fue bajarnos a 5 minutos. Y mira que en 5 minutos aquí tengo la estructura bajista, ¿cierto? En ese punto, mi lower high, Javi, estaba aquí, lógicamente, ¿cierto? Si este era mi lower low, el punto más alto anterior era el lower high. Es decir, que era el punto que el mercado debería romper para que me rompiera la estructura y me quebrara el orden. Vamos a adelantar un poco más, ahí todavía no ha empezado Londres. Ahí ya empieza Londres. Entonces, mira qué interesante eso que hizo Javier el mercado acá. Me voy a regresar un poquito más. Eso que hizo fue lo mismo que hizo el día de hoy, cuando yo te pregunté. Mira que hasta ese último low, ¿cierto? Mi lower high era este, ¿cierto? Ujú. Sí, Javi. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El mercado que hizo, mira la siguiente vela lo que hace. La siguiente vela lo que hace es hacerme un lower low superior al anterior. ¿Sí lo ves? Y te deja un lower high ahí cortito. Naturalmente. ¿Dónde está? Acá. Ajá. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Eso es clave, Javi. Por eso siempre hay que estarle haciendo seguimiento al mercado. Apenas me crece el overlow, que ya yo sé que es el último overlow, ¿por qué? Porque me superó el anterior. Entonces, apenas me crece el overlow, yo digo, uy, aquí pasó algo. Entonces, yo me doy cuenta que el mercado me creó un nuevo Lower high. y actualizo mi zona, ¿cierto? Actualizo mi zona, me gusta más mucho esta zona porque está mucho más cerca del mercado actual. Mira que de aquí a aquí hay muy poquita diferencia, mientras de aquí a aquí hay más diferencia, ¿ok? Sí, estaba muy lejos para esperar que ahí activara el orden bloqueo. Exactamente. Entonces, ahí con mi punto de estructura, donde está el quiebre, yo sigo observando el mercado a ver qué pasa. Ahí intenta romperlo, no lo rompe, no lo rompe, ahí lo rompe Javi. En ese punto rompe la estructura, quiebra el orden, yo voy acomodando dónde estaría mi punto de entrada, dónde estaría mi stop loss, más o menos 13.1 pi, 13.5, cubría el low, está perfecto. Ok, vamos a ver Javi, porque mi punto de entrada fue exactamente en el 1.13, 13.582, fue bastante arriba Javi.
13,582. Ok, vamos a ver que aquí pasó algo. Puede que aquí esa vela me haya dejado un vacío y por eso es que mi entrada fue tan arriba. Vamos a ver la siguiente vela. Mm, Ah, bueno, mira que no me dejó vacío. La siguiente vela, Javi, vino a activarme el order block en quiebre. Mira que lo tocó por el lado contrario. Lo activó, lo tocó, ¿cierto? Y ahí se produce mi entrada. Claramente esa entrada, Javi, yo la tomé muy arriba, la tomé mal, no fue un buen punto, ¿cierto? Pero son cosas, Javi, que pueden pasar. ¿Sí? Tal sí, vez me distraje, tal vez me demoré en calcular el lotaje, ¿cierto? Son muchas cosas, por eso hay que ser siempre o intentar ser siempre muy rápido. Listo, entonces ves que así como te pasa a ti, también me pasa a mí, también le pasará a muchos de ustedes, obviamente, ¿vale? ajá, Entonces, justamente ese fue mi punto de entrada. Vamos a ver dónde está el take profit. El objetivo, mira que aquí yo tengo un objetivo de 23 pips, ¿cierto? Tengo ese PL, es el primer PL. Por aquí tengo otro PL intermedio que me gusta también para estar pendientes. Y fíjate, Javi, que aquí también tengo un vacío. ¿Sí ves? Ese ujú, vacío también me sirve como un punto de llegada. Voy a ver, Javi, dónde fue mi cierre de entrada, porque esa entrada fue un 1 a 2. Voy a ver el precio de cierre cuál es. Hubo más poquito por acá arriba. Fue el vacío de 15 minutos. Sí, correcto. Fue este vacío, Javi. Una entrada 1 a 2. Como te dije, aquí yo tengo el vacío, también podría ser una zona de llegada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, fue una entrada 1 a 2, más o menos 13,5 de stop loss y ahí se fue, ¿cierto? En ese momento ya estábamos dentro. Eso fue el día jueves. Jueves. La anterior también fue el jueves, ¿cierto? Sí. O sería esta la que habíamos visto que era jueves. Bueno, en el caso en ese día también estaba con los chicos, estamos operando juntos. Entonces, ahí ya estamos dentro de la operativa. Mira, Javi, que en 5 minutos, ¿ves el dibujito, Javi? sí, Lo mismo de siempre. Dibujito, dibujito y pum. El mismo dibujo, Javi. La idea es volver eso muy mecánico, muy operativo, que ya tú cada vez que veas el dibujito, ya tu ojo esté tan acostumbrado a ese dibujito que ya tú lo puedas identificar fácilmente. ¿Ok? Vamos a ver, ahí estamos dentro, vamos a ver cómo se desarrolla la entrada. Ahí, Javi, mira que regresa por segunda vez a mi zona, ¿cierto? Mira que, espérame, yo retrocedo un poquito. Mira que esa última vela toca mi PL intermedio, ¿cierto? En ese momento, ¿yo qué hago? Reduzco el 50% de mi stock, o más o menos el 50% de mi stock, pensando en que el mercado podría regresar a mi punto de entrada y pues yo quisiera que no me sacara, porque si tengo la dirección correcta, pues me perdería el profit, ¿cierto? ujú, Entonces, ahí seguramente reduje el 50% del stop loss y vamos a ver, te vas a dar cuenta, Javi, que el mercado lo que hace es regresar a mi punto de entrada, ¿cierto? Ahí regresa a mi punto de entrada. ¿Ya yo qué espero para hacer break-even? Yo espero un siguiente impulso. Si el mercado hace un siguiente impulso, Javi, en ese momento yo hago break-even, ¿cierto? Ya aseguro la operación por completo. Porque no me ujú. gusta, Javi, una operación en la que, listo, tocó por segunda vez el punto de entrada, ok, se fue o tuvo un impulso y volvió, no me gusta eso. Cuando el mercado vuelve reiteradas veces a mi punto de entrada, ya eso me da desconfianza. ¿Listo? Oh, ajá, ¿Claro, Javi? sí, Perfecto, entonces vamos a ver cómo se desarrolla la entrada. Allá yo tengo el stop loss al 50% más o menos. Vamos a ver, ahí el mercado tiene un nuevo impulso, Javi. Ahí yo lo que hago es poner break-even. Listo, pongo break-even. Un pic por encima de mi punto de entrada y ya tengo mi operación asegurada. Vamos a ver, el mercado ahí regresa. Ay, yo creo que entonces ahí no puse break-even, porque esa entrada sí se dio ganadora. Vacío, 15 minutos, sí. Ahí yo no puse break-even, Javi. Pero es habitualmente lo que hago, ¿cierto? Poner break-even. Ahí no puse break-even, tiene que ser que no alcancé, o no sé por qué no puse break-even, tal vez estaba distraído, pero es lo que habitualmente hago. En ese momento ya yo había puesto break-even. Vamos a ver, ahí la entrada vuelve a subir, ¿cierto? Y vamos a ver un poco más, y la entrada termina yéndose a profit, Javi. Ahí termina, llegando hasta el mm, objetivo, ahí yo la cierro manual,
Yo nunca utilizo Take Profit, Javi. Yo siempre la cierro manual. Como siempre soy pendiente del mercado, siempre la cierro manual. Pero entonces, aquí el mercado mira que volvió una y volvió dos veces, es decir, tres veces tocó el punto de entrada, primera, segunda y tercera. Yo normalmente soporto que toque dos veces. Tres veces, ya yo estaría en break-even. ¿Ok? Es lo que dice mi plan. ¿Vale, Javi? Sí. Fue una entrada, como te digo, 1 a 2, muy buena entrada. Mira que incluso el mercado, a pesar de que tocó tres veces mi punto de entrada, mira que fue muy poco lo que estuvo en el stop, ¿lo ves? Sí. Era lo que te decía, con ese setup y con una buena dirección, es muy probable que el mercado pase muy poquito tiempo en el stop loss, ¿ok? Y el PL también lo tocó 3 veces arriba. O sea, las mismas tres, llegó a la misma altura. Ese de acá, Esas tres, sí. Lo mismo que ajá, hizo abajo. también. Ujú, estaba consolidando aquí. O sea Sí. que ese punto, el pel intermedio, Javi, fue un punto de bastante resistencia. Ajá. ¿Preguntas, Javi? No. Y ahí mismo, Perfecto. después de subir, ahí mismo lo tocó y se fue más para arriba. Ajá, exacto. Entonces, Sí. Javi, mira cómo funciona bien el dibujito, ¿vale? ¿Puede fallar? Claro que sí puede fallar. Sin ningún problema puede fallar, pero es el asunto de jugar con las probabilidades. Si yo siempre ejecuto lo mismo en el mercado, es mucho más probable de que yo o que de las estadísticas jueguen a mi favor. ¿Listo? Ok. Listo. Vamos a otro día por aquí, el 15 de abril, 2 días atrás. Ok, espérame, yo retrocedo el mercado. Fue una entrada en Londres también, Javi. Las tres entradas que hemos visto con esta han sido en Londres. Veamos acá. Ok. Vimos en una hora, Javi, que la estructura estaba alcista, ¿cierto? Ujú. Alcista. Sin embargo, por acá habían varias zonas de imbalance en que el mercado podría bajar un poco más, ¿cierto? Entonces, esa entrada del 15 de abril fue una entrada en ventas, ¿cierto? Ventas como retroceso. Es muy importante, Javi, que nosotros identifiquemos cuándo es venta como impulso, cuándo es venta como retroceso, o cuándo es compra como impulso, o cuándo compra como retroceso. Javi, dame un minutico, yo voy por agua. Va. Me va a dar como gripa, Javi, entonces tengo la garganta súper seca. Uh, Listo, entonces Javi te decía que es muy importante que nosotros identifiquemos cuándo serán ventas como impulso, cuándo serán ventas como retroceso, o cuándo serán compras como impulso, o compras como retroceso, ¿cierto? ok. Entonces, en este momento se dieron unas ventas, Javi, como retroceso, vamos a pasarnos a 15 minutos. Yo utilizo mucho, Javi, 15 minutos, 15.5, ¿cierto? Vamos a colocarnos aquí, justo antes de empezar Nueva York. Ahí está. Y en 15 minutos, Javi, si tú te fijas, un segundo, 4:30. Aquí yo tengo el high de Asia, en este punto. Ese es el high de Asia, ¿cierto? Y mira Ujú. que al pasar al día siguiente, lo manipula, ¿cierto? Probablemente, Javi, esa manipulación que es aquí, se creó en 5 minutos una estructura alcista, ¿cierto? En 15 minutos no se ve tan claro, pero si yo me bajo a 5 minutos, seguramente aquí voy a encontrar el dibujito, ¿cierto? En 5 minutos. Entonces, en 15 minutos, ese día lo que utilicé fue, vamos a ver qué día fue. Fue un martes, ese día también estaba operando con los chicos. Entonces, en ese orden de ideas, en 15 minutos, yo vi la manipulación del high de Asia, ¿cierto? Entonces me fui a 5 minutos y en 5 minutos era lo que te decía. Mira que aquí se ve un poco más clara la estructura, ¿cierto? Y el dibujito. Vamos a tasar un poquito el mercado. Esa fue una entrada que se dio Javi justo empezando la sesión de Londres o nuestro horario operativo de Londres. Mira que aquí
Ok, identifico el último higher high, es este. Identifico el último higher low, es este. Entonces, aquí va a estar el rompimiento de estructura. Ok, justamente en esa línea donde está mi higher low. Vamos a trazar esa línea con una línea de esta. Aquí está mi higher low. Y mira, Javi, que la vela antes de Londres rompió la estructura, ¿cierto? Nosotros nos Ajá. conectamos en esa última vela en la que estaba. Probablemente ahí no nos dio tiempo de entrar porque ahí estamos haciendo recién los trazos. Pero entonces, aquí sería nuestro punto de entrada en el orden en quiebre. Vamos a ver, un stop loss de 13.5 estaría bien, ¿cierto? Y ese día fue una entrada 1 a 2, más o menos por aquí. Mira que aquí teníamos dos vacíos, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ven en 15 minutos. Mira, Javi, en 15 minutos, vacío, vacío, ¿cierto? Tenemos dos vacíos por ahí importantes, dos imbalances. Entonces, en ese punto colocamos nuestro Tres. objetivo. ¿Cómo? Tres, arriba de esos dos está otro. Ajá, sí, tres con ese. Pero yo creo que ese tercero ya lo había tocado, Javi. Mira, Ajá. ya había sido activado, ¿vale? Activaron dos Y veces. ese vacío no tiene buen descuento. Mira que si yo trazo un Fibonacci, mira que el inicio de ese vacío no tiene tan buen descuento. Es decir, los dos que tenían buen descuento era Ok. este y este. Este sí tenía buen descuento, pero ya al final del vacío. ¿Ok? Entonces, por eso tomas en cuenta los dos de abajo porque Claro. el Ujú. descuento y aparte ya ya fue utilizado dos veces ese. Exactamente, Javi. Listo. Entonces, en 5 minutos, mi punto de entrada exacto, Javi, fue en el 35.82. Ah, fue más arriba, sí, Javi. Es que como este día, mi punto de entrada fue por aquí arriba. Fue aquí. Como este día, Javi, la entrada se dio tan justo en Londres, ¿cierto? Por supuesto, nosotros en esa última vela no alcanzamos a entrar, ¿cierto? Mm. Alcanzamos a hacer nuestros trazos y a identificar el punto de entrada fue unos minutos después, tal vez 7, 8 minutos, 10 minutos después. Entonces nosotros entramos más arriba, lo cual es mucho mejor, obviamente, ¿cierto? Pero entonces ahí ya habíamos visto el rompimiento y mira que esa vela, Javi, que salió tan fuerte fue donde entramos. Yo entré en el 35.82, justamente ahí, ¿cierto? Puse un stop loss de pequeñito, 11.5 tal vez 12. Y vamos a ver, fue una entrada, como te digo, 1 a 2. Ahí está. Vamos a ver dónde fue que yo salí, exactamente. Yo salí, Javi, en este vacío. ¿Lo ves? Sí. En ese vacío yo salí. Listo, entonces en ese momento, mira que la entrada, Javi, se dio a las 2:05. Esa última vela es de la vela de las 2:05. Entonces, esa entrada se dio entre las 2:05 y las 2:10. Y nosotros empezamos la operativa a las 2. Oye, Bueno, fue ¿cómo? inmediato. Sí, fue rapidísimo entrando luego, luego. Fue súper rápido, pero nos convino porque entramos un poco más arriba. ¿Sí? Mm. Nos convino bastante. Entonces, en ese momento ya estábamos dentro, como te digo, ese día también operé con los chicos, posiblemente también varios de ellos ganaron, y ahí ya era cuestión de esperar qué pasaba, ¿cierto? Vamos a ver. Y ahí el mercado, Javi, se va rápidamente hasta el PL intermedio. Mira que más o menos por aquí yo podría haber colocado mi PL intermedio. Aquí ya yo reducía el 50% más o menos del stop loss. Ahí seguía dentro de mi operación. Y mira que el mercado terminó yéndose rápidamente hasta el take profit, ¿cierto? Ahí yo salí manualmente y fue una entrada 1 a 2. Mira, Javi, que el mercado lo que hizo fue, sí, aquí estaba el orden en quiebre, ¿cierto? Y aquí quebró el orden. Pero el mercado vino a activar ¿qué? ¿Qué es eso, Javi? No sé, el, Esa velita verde, ¿qué es? el high anterior. No, el high no lo alcanzó a manipular. Esa velita verde es el orden, lo Javi, un orden lo Oh, clásico, para ventas. Entonces mira que en ajá. esa oportunidad el mercado alcanzó a subir un poco más, a activar ese orden. Por eso es que nosotros siempre ponemos nuestros stop loss tratando de cubrir el order block y el high, tratando de Mm. prever ese tipo de situaciones. Claro.
Ok. Perfecto. ¿Preguntas, Javi? Mm, No, ¿Hay preguntas? no, no. Mira que vas, ¿en qué te quedas pensando? Cuéntame. En eso del order block que me estabas mostrando. Ah, bueno, míralo acá. Te repito, por eso es que En, nosotros en lo que siempre subí. tratamos de cubrir con nuestros stop loss el order y el high. ¿Ok? 10. ¿Sí? Javi, ¿me sigues? Sí. Perfecto. Vamos a la última entrada que fue el 8 de abril. Mayo. 8, está por acá. 8 de abril. Esa entrada también fue en Londres, Javi. Fue una entrada Oh. brutal. Todas han sido Londres, ¿no? Sí, todas fueron en Londres, ajá. Es que en Londres había movimientos de verdad limpios. Generalmente da movimientos muy, muy limpios. Mira, Javi, que ya teníamos en cuenta que la estructura era alcista, ¿cierto? ¿Qué pasó en este punto? Mira que aquí nos creó el último lower low. Si tú te fijas, estos dos puntos siguientes no alcanzan a superar ese lower low y eso nos da a pensar que ya tal vez el mercado llegó hasta aquí, que ya posiblemente pueda continuar con la estructura alcista, ¿ok? Oh. Ese día, Javi, en 15 minutos, proyectamos 15.5, 8 de abril, está por acá, ok. Espérame, yo hago rotación un poco más. Me voy a poner aquí, justamente donde está, donde empezamos Londres. Entonces, 8 de abril, vamos a ver qué día fue. Fue martes. Ese día también estaba con los chicos, ellos también ganaron, Javi. Vamos a ver entonces. Ese día, en 15 minutos, llegó una manipulación del high de Asia. Si tú te fijas, Javi, aquí yo tengo el Ujú. high de Asia y se ve como en Londres, ¡ping!, llega y lo manipula. Qué bonita manipulación, ¿cierto? Ajá. Entonces, ya vi tenía dirección de ventas, ¿cierto? Tenía dirección de ventas como posible retroceso. Entonces, en ese punto ya yo podía bajarme a 5 minutos para buscar el dibujito y aquí es donde todo se vuelve un poco más aburrido, ¿cierto? El dibujito. Recuerda que el dibujito en uno de los para ventas es de esta forma. Entonces, vamos a ver qué hace el mercado porque el mercado hace un movimiento interesante. Yo tenía que, ese era mi último higher high, ¿cierto? Ese punto. Vamos a adelantar un poco más el mercado. El mercado intenta bajar. En ese punto, Javi, como ese era mi higher high, naturalmente mi higher low iba a estar aquí abajo, ¿cierto? Vamos a Ujú. marcarlo también, el higher low. Está un poco lejos, ¿vale? Está un poco lejos. Pero vamos a ver qué pasa. El mercado intenta bajar un poquito, pero después sube, Javi. Mira, mira lo que hace. Lo mismo que te mostré hace un ratico. Eh, Me crea un nuevo higher high, Javi, que sería este. Por lo tanto, ya mi higher low no estaría aquí, estaría aquí, lo cual me conviene mucho más porque hay mucha menos diferencia de aquí a aquí que de aquí a acá, ¿vale? ujú. Entonces lo que hago es actualizar mi higher low, estaría en este punto y aquí es donde yo esperaría el dibujito. Vamos a adelantar un poquito más. Ahí sigue subiendo un poco más, ahí sigo firme en mi higher low. Y ahí, Javi, vamos a ver, ahí intenta romperlo, no lo rompe, pero mira que con esa última vela, por fin lo rompe, ¿cierto? Rompe mi higher low. Vamos a ver exactamente dónde fue mi punto de entrada. En el 96.99. Sí, fue aquí, cerquita del orden en quiebre. Mira, Pero Javi, que y por qué no cambiaste al siguiente high? Porque no hay gran relevancia con, pues porque ¿a el cuál order no se high? ¿A mueve, cuál ¿verdad? high? ¿A cuál high, Javi? El nuevo que te creo, Ese me lo creo, ¿cierto? sí, Pero ¿cuál es el anterior higher low para ti? el Para mismo. mí, para mí era este, claro, el mismo. Ok, ¿Ves? Como no ok, me creo otro higher low, yo sigo trabajando con el mismo. bien. Si tal vez aquí, antes de crearme ese higher high, me deja un higher low por aquí, ahí sí yo lo actualizo. ¿Listo? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Mi punto de entrada, mira, Javi, como fue de cerquita al orden en quiebre, fue muy preciso en ese momento. Vamos a ver si la siguiente vela se regresa. No se regresa. Vamos a ver un poco más. Y esa es la siguiente vela, Javi, que toca el orden en quiebre, ¿cierto?
Ajá. Mi punto de entrada, te repito, fue en el 96.99, justamente ahí. Mira, Javi, lo siguiente. Yo tenía dos highs, ¿cierto? El de arriba y el de abajo. Si yo llevaba mi stop loss, a nivel del de arriba me quedaba un stop loss de 21, casi de 22 pips. Ni de riesgo, yo utilizaría un stop loss de ese nivel, ¿cierto? No, no. Entonces me tocó trabajar con el segundo high, ¿vale? A ese segundo high había más o menos 10.5, yo lo amplié un poquito más, tal vez 12, tal vez 12.5, ¿cierto? Pero el hecho fue, Javi, que no trabajé con este high, sino que utilicé ese de acá, ¿vale? Ajá. Entonces, vamos a ver dónde podría ir uno posible objetivo. Mira que acá también tengo unos bajos, unos vacíos, perdón, unos vacíos que podría yo haber utilizado como punto de llegada. Vamos a ver cuál fue mi precio de cierre en el 94.25. Ok, fue exactamente ahí. Fue mucho antes, Javi, de los vacíos. ¿Cierto? Como era una entrada en ventas por retroceso, Javi, yo no puedo ser tan ambicioso. ¿Vale? Yo tengo Mm. que ser mucho más precavido porque son como retroceso, entonces posiblemente el mercado vaya a bajar para continuar subiendo, ¿cierto? Mira que mi entrada o mi objetivo más o menos suba por aquí, en ese order block, ¿ok? Entonces, vamos a volvernos a 5 minutos a ver cómo se desarrolla la entrada. Listo, ahí estoy en 5 minutos nuevamente. Vamos a avanzar el mercado. Yo por aquí podría haber puesto mi PL intermedio, ¿cierto? En ese punto ya yo seguramente hubiera recortado a mi 50% más o menos del stop loss, tal como dice mi plan. Vamos a ver qué pasa. El mercado rompe sin problemas, Javi, ese PL intermedio y termina por llegar al profit, al objetivo. Mira, Javi, nuevamente que cuando tenemos buena la dirección y utilizamos el setup, el mercado está muy poco, mira en ese caso, por ejemplo, no estuvo prácticamente nada, está muy poco en el stop loss. ¿Preguntas, Javi? Solo fue a la activación y ya Ya, no eso es volvió. todo, como nos gusta. Ajá. En cuestión de 20 minutos ya estamos fuera con el profit. Y si alcanzó a llegar el mercado abajo a los dos gap. Ah, bueno, vamos a ver. Ah, mira que Sí, sí. claro. Vamos a ver, 15 minutos. Se fue bastante abajo, claro, mira, por completo. Ajá. Alcanzó a llegar a los dos vacíos, pero ya tenía un profit, Javi, de 1 a 2, ¿cierto? Yo muchas veces, Javi, lo que pienso es que yo prefiero tal vez salir un poco antes, ¿sí? Yo prefiero tal vez salir un poco antes y no aguantarme un posible retroceso para que después baja y llevarme la misma cantidad de pips. Es mi manera de pensar, ¿ok? Aquí Ajá. en el trading no hay nada seguro, entonces yo en lugar de esperar un posible retroceso eh, para que vuelva a ser un nuevo impulso, que me llegue hasta el mismo nivel de donde hubiera salido primero, pues mejor me salgo primero. Y estoy más tranquilo y tengo mi profit ya en el bolsillo. ¿Sí, Javi? Sí. ¿Hay preguntas? No. Perfecto. ¿Cómo va el mercado? ¿Lo has visto, Javi? Sí, una vez nomás me fijé y ya no me acordé. Vamos a ver. No, de acumulación. Ok, mira que aquí No, me ya bajó, ya se manipuló. actualizó. No, ¿Cómo? ya bajó. Me apareció como congelada la imagen, ya bajó, ya se actualizó. Ajá, bajó un poco. Vamos a ver acá. Mira que acá, Javi, tenemos el high de Asia. Ahí era donde teníamos la divergencia, ¿cierto, Javi? Con el high, ¿cierto? Ajá. Miren lo que terminó haciendo acá. ¿Qué terminó haciendo en el índice? La divergencia inversa, ¿la ves? Ujú. Terminó bajando, ya no hay divergencia, Javi. ¿Ves? Por eso también es que hay que hacerle seguimiento a las diver. ¿Ok? Mm. Ya no tenemos divergencia y mira que lo que hizo el mercado fue lo que había estipulado con la divergencia invertida. Se acercó mucho más al low de Asia para intentar manipularlo. Y lo manipuló de hecho. ¿Ves? Sí. Listo. Entonces vamos acá rápidamente. Manipulación del high de Asia. No sé si me convence demasiado esa manipulación. Vamos a ver cómo es en 1 hora, Javi. Porque recuerda que habíamos visto acumulación. Mira que aquí básicamente hay una acumulación en 1 hora. Aquí intentó romper un poco, lo cual me gusta, ¿cierto? Pero igual, no sé, no me fiaría mucho de esa manipulación, Javi.
para buscar las ventas? Por la estructura, ¿cierto? Porque ya aquí esa parte rompió la consolidación que veíamos en una hora, Mm, ¿sí? Entonces no me fiaría mucho de esa manipulación. Puede funcionar, claro que sí, sin ningún problema, pero se trata más de lo que a cada trader le dé confianza, ¿cierto? Veo posiblemente el mercado bajando hasta acá, hasta zonas de descuento importante, para luego subir. Eso es lo que veo en cuanto a la estructura. ¿Ok? Javi, tú subiste en toda la sesión de Londres, ¿cierto? sí, Ok, vamos a hacerle un pequeño... Ah, bueno, vamos a tener la grabación, Javi. Se me ha olvidado. Detengamos la grabación.